Pues me gustaría que me acompañarais Si vous voulez m'accompagner al libro de los Hechos. au livre des Actes, Bueno, ya llevo varios meses ça fait quelques mois con un pensamiento en el corazón referente a este libro, il réfléchit beaucoup par rapport à ce livre, le livre des Actes, incluso en casa con nuestros hijos, même à la maison avec ses enfants, en Barcelona, allí con los chicos, las chicas, los matrimonios, avec les personnes qui habitent là-bas aussi, à Barcelone. animando, ¿no? Recomendando a poner atención a este libro de los Hechos, Il a encouragé aux personnes à lire, à faire attention à ce livre. donde vemos el título que habla de Hechos de los Apóstoles. Là où nous voyons les actes des apôtres, Pero me gustó lo que un día leí y escuché de una persona que decía que el título tendría que haber sido Hechos del Espíritu Santo. il a entendu un jour un homme qui disait que le titre aurait dû être les actes du Saint-Esprit, Donde vemos la obra poderosa del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, là où nous voyons l'œuvre tout-puissant du Saint-Esprit dans la vie des croyantes, capacitándoles para el ministerio, qui leur ont la capacité pour le ministère, capacitándoles para llevar adelante el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. pour porter aussi l'évangile de notre Seigneur Y Jésus-Christ. podemos ver, ¿no?, cómo funcionaba, cómo movía el Espíritu Santo, se movía el Espíritu Santo en la vida de los Et creyentes, nous pouvons voir comment le Saint-Esprit agissait dans la vie des chrétiens, de aquellos que caminaron con el Señor, de ceux qui ont marché avec Christ, pero también de todos aquellos que recibieron el mensaje de salvación. mais aussi de des personnes qui ont reçu le message du salut. Es algo vigente, no es un libro de historia, algo que C'est un livre unos datos que fueron para un tiempo, qui est valable pour nous aujourd'hui. sino es algo que podemos aplicar a nuestro día a día. Et on peut l'expérimenter. Es la guía, es donde nos podemos ver reflejados o nos deberíamos ver reflejados. Nous pouvons voir refléter nos vies ici. Y en el primer capítulo Dans le chapitre de este 1er libro de los Hechos, du livre des Actes, a partir del versículo 4, à partir du verset 4, dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Son palabras de Jesús. c'est Jésus qui Y el parle ici, versículo 5, verset 5. porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 6. Verset 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, versículo 7, Verset 7. no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8, Verset 8. pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí vemos cómo Jesús está hablando Ici, nous pouvons voir comment Jésus parle de una experiencia d'une expérience que le llama ser bautizados con el Espíritu Santo. qui dit qu'il appelle être baptisé du Saint-Esprit. Habla que ellos han tenido otra experiencia, habla del bautismo con agua, con Juan, Il parle aussi des baptêmes d'eau, une expérience qu'ils avaient eue avec Jean, que tiene que ver con la nueva vida, qui a un rapport avec les nouvelles vies, que tiene que ver con un renacimiento espiritual, avec une nouvelle vie à niveau spirituel. que tiene que ver con esta primera experiencia, que es cuando Cristo viene a nuestra vida. C'est la première expérience que nous avons quand Christ vient à nos vies. Por eso le dice Juan, ciertamente os bautizó con agua, C'est pour cela qu'il dit, car Jean a baptisé d'eau. mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit.
sabemos, tenemos la escritura que se refiere al bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés, C'est en Pentecôte, cuando fue derramado el Espíritu Santo sobre la vida de los apóstoles y otras 120 personas que quand había ahí. le Saint-Esprit était versé sur les apôtres et sur les 120 personnes qui étaient là-bas. Que es una experiencia posterior a Sí. la regeneración, C'est une expérience après la régénération. que es una obra distinta, separada a la del nuevo nacimiento. C'est une œuvre différente à celle de nouveau naissance. Vemos que los mismos discípulos de Jesús, en Juan 20, 22, Jean 20, 22 dice que Jesús sopló y recibieron el Espíritu Santo. dit que Jésus a soufflé et ils ont reçu le Saint-Esprit. Este fue Les el discípulos. nuevo nacimiento. C'était la nouvelle De los naissance apóstoles. des apôtres. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, C'est le Saint-Esprit qui nous convainc des péchés. es el que obra en nuestra iluminación C'est lui qui ouvre et qui illumine nos vies. y nos hace renacer a una nueva vida. Il nous fait naître à nouveau à une nouvelle vie. Somos salvos Et nous sommes sauvés. y formamos parte de la iglesia, de la familia de Dios. Et nous appartenons à la famille Pero aquí de Dieu. Jesús les está hablando de una segunda experiencia, Mais ici, Jésus leur parle d'une seconde expérience. de una experiencia posterior que debemos vivir todos los creyentes que hemos nacido de nuevo. Une expérience qui vient après que nous devons vivre, expérimenter les personnes qu'on a nées à nouveau. Y me gusta el versículo 8 cuando dice Verset 8, de Hechos 1, Actes chapitre 1, verset 8. pero recibiréis poder, Mais vous nos está recevrez diciendo, une puissance cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros lorsque le Saint-Esprit y viendra me sur vous. seréis testigos. Et vous serez mes témoins. En français est affiché sur les panneaux. Aquí Jesús está hablando de un bautismo del Espíritu Santo, de un zambullirse, de una inversión, de un rebosamiento, ¿no? Ici, Jésus le parle d'un baptême du Saint-Esprit, d'être submergé. Leí el ejemplo que ponía un hombre para poder explicar o identificar esta experiencia. Il a lu un exemple qu'un homme a donné pour pouvoir voir une image de cette expérience. Nuestra vida es como un recipiente, como un vaso vacío. Notre vie est comme un vase qui est vide. Cuando una persona recibe la salvación espiritual, recibe a Cristo, Quand une personne reçoit Christ, cuando reçoit una le salut, persona nace de nuevo, quand une personne naît à nouveau, es como este recipiente, como este vaso vacío, c'est comme le vase qui est vide, que es llenado de agua limpia, de agua fresca, ¿no? qui est comblé d'eau pure. El Espíritu Santo vive ya en esta persona. Le Saint-Esprit vient habiter dans la personne. En el nuevo nacimiento, en la primera experiencia, el Espíritu Santo nos da vida. Dans cette expérience, le Saint-Esprit nous donne la vie. Pasamos de muerte a vida. Nous passons de la mort à la vie. Pero en el bautismo del Espíritu Santo Mais dans le baptême du Saint-Esprit, es como continuar vertiendo más agua sobre ese recipiente y lo que hace es que rebosa. es on decir, pourrait dire que rebosa. c'est comme continuer Esa à es recevoir, Es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. du Saint-Esprit jusqu'à ce que nous Esa es soyons la comblés. promesa que Cristo nos dice, nos transmite, nos dice que tenemos que recibir, que vamos a recibir. C'est la promesse que Christ nous dit que nous allons recevoir. Dice, recibiréis poder cuando allez- haya venido sobre vosotros y me seréis testigos. Vous allez recevoir une puissance du Saint-Esprit. El principal Et vous me serez des propósito témoins. del bautismo del Espíritu Santo L'objectif être baptisé du Saint-Esprit, es poder en nuestra vida, poder en la vida del cristiano para poder cumplir los propósitos de Dios. c'est avoir le pouvoir pour pouvoir accomplir ce que Dieu nous dit. Nos capacita para ser eficaces en la obra del Señor. Ils nous rend capables pour être efficaces dans l'œuvre de Dieu, Dice ser testigos, ¿no? être des témoins, A vivir en una correcta relación con el Señor. à vivre d'une manière droite avec lui. El bautismo en el Espíritu Santo Le baptême du es Saint-Esprit una experiencia única en la est une vida expérience del creyente. unique dans la vie Única y necesaria, et nécessaire, que nos aparta
que nos aprueba, qui nous éloigne, que nos inviste de qui poder. nous revête de pouvoir. Vemos un On est bautismo revêtu de pouvoir. en el Espíritu Santo y vemos muchas llenuras o varias llenuras del Nous Espíritu pouvons Santo. être remplis, comblés du Saint-Esprit. Como decía antes, en la regeneración recibimos vida y Con quien lo son- recibe es salvo. Régénérés, nous recevons de la vie et nous sommes sauvés. Hay un otorgamiento de vida cuando nacemos de nuevo. Quand nous naissons à nouveau, nous recevons la vie qui vient de Dieu. Pero en el Espíritu Santo, en Me- el bautismo del Espíritu Santo, hay un otorgamiento de poder Dans le baptême du Saint-Esprit, nous recevons une puissance para poder llevar adelante lo que el Señor nos ha llamado Por a hacer pouvoir. y vivir. mener en avance ce que le Seigneur nous commande à faire. Estas palabras, ¿no? Cuando lo leía, recibiréis poder y me seréis testigos. Quand j'ai lu ces paroles, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Es algo que no depende de nuestra capacidad, C'est quelque chose qui ne dépend pas de nos es capacités, algo que no es de nuestro entendimiento, ne dépend pas de notre intelligence, de nuestras fuerzas, de nos forces. sino es que el Señor va a tomar el control de Sino- todo nuestro ser. Ça veut dire que le Seigneur va prendre le contrôle de tout notre être. Poder para comunicar el Evangelio, Pouvoir pour transmettre l'Évangile, poder para obrar eficazmente en nuestra vida. pour agir d'une manière efficace, Nos capacita Y para el no- servicio capable pour servir. y toma el control de todo nuestro ser. Il prend le contrôle de toute notre vie, notre être. Ese es el poder que vamos a recibir, ese es el poder que el Espíritu Santo quiere derramar sobre nuestra vida. C'est ça le pouvoir que le Saint-Esprit vous verse dans nos vies. ¿Están conmigo? ¿Están muy serios? Ça va, vous êtes bien, vous êtes très sérieux. Y me seréis testigos. Et vous serez mes témoins. Yo cuando pienso en un testigo, Quand je pense dans un témoin, algunos que hemos llevado en la vida pasada una mala vida, quelques-uns d'entre nous, on a eu dans notre vie ancienne une vie mauvaise. un testigo es alguien que puede testificar a tu favor o en tu contra, ¿no? Un témoin, c'est une personne qui peut testifier ou bien à ta faveur ou bien contre Alguien toi. que ha visto, Une personne qui a vu que ha oído ou bien qui a y entendu. que sabe lo que ha ocurrido, ¿no? Et une personne qui sait ce qui s'est passé. Pero aquí la palabra testigo tiene que ver con mártir. Mais ici, la parole En el témoin, original, ça tiene veut que ver- dire avec une personne qui a souffert. Con una persona que va a entregar su vida Une personne qui va donner por sa una vie causa. pour une cause. Pero como decía al principio, ¿no? Mais comme j'ai dit au commencement, No es algo que pueda entrar en nuestra capacidad, en nuestra fuerza, en nuestro entendimiento. c'est quelque chose qui ne rentre pas dans notre intelligence, dans notre manière de penser, de réfléchir. Es la promesa que Sino el Señor hace a que es- aquellos que reciban esta experiencia con Él, c'est la promesse que le Seigneur nous fait quand nous Poder- recevrons le Saint-Esprit para poder ser útiles en la obra del Señor, pour pouvoir être utile dans y l'œuvre de Dieu, poder para entregar nuestra vida al servicio al Señor. et pour pouvoir donner aussi nos vies en service à Él es Dieu. el que nos llama para ser estos testigos, para poder dar testimonio C'est lui qui nous appelle à être des témoins pour pouvoir témoigner, de lo que témoigner hemos visto, de ce qu'on a vu, de lo que hemos oído de ce qu'on a y entendu de lo que parler, sabemos que es una realidad en nuestra vida, de ce qui est une réalité dans nos vies. porque lo hemos vivido Parce y que lo nous hemos experimentado. L'avons expérimenté. ¿Está bien hasta aquí? C'est bien? On est bien? ¿Está bien? Ça va? Muy bien. En Barcelona pregunta si no contesta nadie, aquí por lo menos, o casi nadie. Hechos capítulo 2. Actes chapitre 2. Conocemos, aquí nos habla, el título es La venida del Espíritu Santo. Dans le titre, il vient écrit « Venu de l'Esprit à la Pentecôte Capítulo 2, vamos a leer el versículo del 1 al 4. Actes chapitre 2, de verset 1 au verset 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo,
como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Aquí vemos este primer momento donde se cumple lo que el Señor Jesús les había hablado. Ici, nous pouvons voir comment s'est accompli ce que le Seigneur Jésus les avait dit. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que Verset hablasen. 4. Primer derramamiento que marcó el comienzo de la iglesia, Là, il nous a marqué le commencement de l'Église. investidos de poder de lo alto para predicar a Cristo. Être rempli d'une puissance qui vient de nous pour prêcher Christ. Y vemos que fue algo notorio, algo que las personas que estaban allí, C'est quelque chose qui a été connu. los que lo recibieron por supuesto, pero otros vieron que Parce que- algo ocurrió. Les personnes qui l'ont reçu, bien sûr, ils ont une expérience, mais les autres personnes ont pu voir. No fue algo que la gente no se dio cuenta. Nos habla de un estruendo, de un viento recio. Ils nous parlent d'un vent violent. Y después nos habla de una señal que recibieron estas personas en el bautismo del Espíritu Santo, Et après, ils nous parlent d'un signe de ces personnes Que qui ont reçu le comenzaron- Saint-Esprit. a hablar lenguas. Ils ont commencé à parler des langues Lenguas que otras personas identificaban, idiomas conocidos, no qui eran semblaient lenguas des angelicales o lenguas extrañas. langues que les personnes pouvaient identifier. Y vemos que fue una señal, ¿no? Ça a été un signe. Comenzaron a hablar inspirados por el Espíritu, ¿no? A profetizar, a hablar que las maravillas de Dios. Ils ont commencé à parler inspirés par l'Esprit. Ils Una ont commencé à evidencia- parler les merveilles de Dieu. Del bautismo auténtico y genuino. Une évidence du baptême Lo sincère. vemos en Pentecostés, lo vemos en la casa de Cornelio, Nous le voyons dans la Pentecôte, lo dans la maison vemos de Cornélie. en Éfeso, Nous le voyons, donde hay mención a este lenguaje, a esta investidura de poder que toma el control nous de le la- voyons dans différentes parties de la Bible où c'est le Saint-Esprit qui prend le contrôle. Y yo sobre este tema solo quería puntualizar algo J'aimerais bien surligner que también leí en un comentario y me gustó, no sé lo que vosotros pensaréis. quelque chose qu'il a lu. Y yo puse aquí una pregunta, el porqué de las lenguas, ¿no? Pourquoi des langues? Y sabemos que hay un capítulo en la Biblia donde nos habla de la lengua, ¿no? Que es Santiago, capítulo 3. Nous savons que dans le livre de Jacques, chapitre 3, il nous parle de la langue. Y en el versículo 8, Dans le verset 8, lo que Santiago nos dice es que ningún hombre puede dominar o domar su lengua. il ¿Es nous así? dit, mais la langue, bon, et en français est affiché là. Dice que podemos llevar un caballo por las riendas, Il dit que nous pouvons être dans un que cheval, podemos nous pouvons le dominar un contrôler. barco con un timón, nous pouvons dominer un bateau, conduire un pero bateau, que ningún hombre puede dominar mais su qu'aucun lengua. homme ne peut la domper, la langue. Y me gustaba, ¿no? Lo que digo, lo que leía, ¿no? Es una evidencia C'est une de que el évidence Espíritu Santo toma el control de nuestra vida, dans laquelle le Saint-Esprit prend le contrôle de nos vies, toma el control de todo nuestro ser. prend le contrôle tout entier. Es lo que quiere hacer el Señor en nuestra vida, derramar su Espíritu Santo para que seamos completamente suyos, C'est ça ce que le Seigneur veut faire, c'est de nous combler de son Saint-Esprit, capacitados y guiados Pour en nous su rendre- Espíritu Santo capables pour être guidés par son Saint-Esprit, para ser útiles, pour pouvoir être utiles, para vencer, Pour para vaincre. tener poder pour avoir le pouvoir y para ser testigos, et pour pouvoir testimonio être des témoins en este mundo de tinieblas. dans ce monde de ténèbres, Nos dirige, nos Nos dirige, encamina en nos sus guide. propósitos. dans ses Es- buts. Voy rápido. Es un acto de sumisión, Est un acte d'être soumis, una señal inigualable que el Une Señor signe. toma el control de nuestra dans vida. lequel nous pouvons voir que le Seigneur prend le contrôle de nos vies. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Vous êtes d'accord? Si dice alguien que no, entonces ya te estamos metidos en un lío, ¿no? Sí,
Entonces dicen que sí porque me aman, ¿no? Pero realmente... Seguimos adelante. On continue. Vamos a ir ahora, espero que no me haya dejado nada. Vamos a ir a otro Pentecostés, pero al samaritano, que se está en Hechos 8, Actes chapitre 8. que es donde he estado, ya digo, este tiempo atrás, leyendo y leyendo, leyendo. C'est dans ces passages où il a pris beaucoup de temps à réfléchir. Me encuentro gente que está con el mismo pensamiento Il y a beaucoup de gens aussi qui sont en train de réfléchir de par la rapport à ça, importancia de hablar en la iglesia del bautismo del Espíritu Santo. de l'importance de parler dans l'Église du baptême et du Saint-Esprit, Me encuentro personas con el mismo mensaje, avec des Bueno, personnes qui ont prêché creo- le même message. que el Señor está interesado porque tenemos que hablar de estas cosas. Donc nous voyons que pour le Seigneur est important que nous parlons de ça. Tristemente, a veces, cada vez ves que se rehúsa más de hablar de estos temas, ¿no? Parfois, on essaye de ne pas parler, Como centrarlo todo en una experiencia, salvación, bautismo, todo en uno y venga. et on parle que d'une expérience Y lo de demás salut. son llenuras o momentos o experiencias, Et les autres choses sont des expériences après. pero la Biblia es clara. Mais la Bible nous parle En très el clair. libro de los Hechos vemos Dans le livre des Actes, nous pouvons voir cómo el Señor obra en su iglesia, cómo el Señor quiere obrar en los comment le creyentes. Seigneur agit dans cette Église et ce que le Seigneur désire de faire. Vamos a leer aquí Hechos capítulo 8. Actes chapitre 8, El principio de este capítulo nos habla de Saulo, il nous parle au début de que es Pablo, que en Saül. aquel tiempo un gran perseguidor de la iglesia, C'est lui qui persécutait l'Église. y a causa de la muerte de Esteban, de este mártir Esteban, Et à cause de ces personnes qui est mort, empezó una gran persecución. il a commencé une persécution. Versículo 4, vamos a leer del 4 Après la mort d'Étienne. al 25. De Pero los verset que 4, on commence au verset 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba, ¿a quién? A Cristo. ¿Quién es Felipe? Philippe, il prêchait à Christ. Felipe es un diácono, Philippe es était un siervo del Señor, un diacre, un serviteur du Seigneur. escogido para una tarea. Je suis assis pour faire quelque chose. A causa de la murmuración que había de algunas viudas À cause de la griegas, murmuration qu'il y avait de certaines veuves, fueron femmes veuves, escogidos 7 personas il y a aussi 7 personnes qui ont été choisies para servir, para atender esta situación, pour servir, pour s'en occuper, esta repartición de alimentos. Qué tarea, ¿no? Más pour donner à manger. importante. Quelque chose d'important à faire. Y vemos cómo es el mover de Dios, Et nous pouvons voir comment cómo le el Seigneur Señor fait quiere que las cosas se hagan. et comment le Seigneur veut qu'on fasse les choses. No buscaron a nadie que hubiera hecho un curso de manipulador de alimentos. Ils n'ont pas ¿verdad? cherché quelqu'un qui avait été formé pour No une manipulation buscaron de a uno nourriture. que fuera maître, que supiera poner bien las mesas y organizarlo todo. Ils n'ont pas cherché à quelqu'un de professionnel. Nos habla que buscaron a Sino- personas principalmente de qué? Qu'ils ont choisi des De personnes buen testimonio. Es qui lo que nos avaient dice. de bons témoignages, Llenos del Espíritu Santo. remplis du Saint-Esprit, Bautizados en el Espíritu Santo. baptisés du Saint-Esprit, Llenos de sabiduría remplis de sagesse y de fe. et de la foi. Estas fueron las personas escogidas y Felipe era uno de ellos Et Philippe était dans ce groupe de personnes para servir las mesas. pour servir les tables. Vemos cómo el Señor hace las cosas. Et nous voyons comment le En Seigneur la fait obra les del choses. Señor, ningún trabajo es pequeño, ninguna cosa que hagamos en el Señor no es importante. Dans l'œuvre du Seigneur, tout ce qu'on fait est important. Lo importante aquí es cómo nosotros hacemos las cosas, Ce o qui cómo est nosotros nos conducimos. C'est dans quelle attitude nous Y faisons aquí les vemos choses. personas llenas del Espíritu Santo, Ici, nous voyons des de personnes qui buen étaient testimonio. remplies du Saint-Esprit avec un bon témoignage. Felipe
seguramente no predicaba todos los domingos. Philippe, Seguramente ahí en sûrement, Jerusalén il ne prêchait pas tous les dimanches. no daba estudios, Il donnait pas des études bibliques. pero estoy seguro que a cada persona que atendía le hablaba de Mais Cristo. il parlait de Amén. Christ. Este es nuestro trabajo. Este es el poder que el Señor quiere, con el poder que el Señor nos quiere investir C'est ça notre travail à faire et c'est ça, le Seigneur, il veut nous investir avec para ses ser pouvoirs pour parler de útiles, Christ, pour para être ser capacitados utile en hablar el Evangelio de Cristo. et avoir la capacité pour pouvoir parler de No l'évangile de como Christ. nosotros pensamos Pas comme nous o pensons, creemos, sino como la palabra del Señor nos enseña. sinon comme la parole du Seigneur nous enseigne. Y Felipe predicaba a Cristo. Prêcher Christ. No hablaba de él, Il ne parlait pas no de hablaba lui-même, de su familia, il ne parlait pas de sa hablaba famille. del Evangelio de salvación de nuestro Señor Il Jesucristo. parlait de l'évangile et du salut de notre Ese es Seigneur nuestro Jésus-Christ. mayor trabajo. C'est notre plus grand Este tiene que ser privilège. nuestro mayor propósito, Ça doit être notre objectif. el hablar de Cristo a todo el mundo. Parler Amén. de Christ à toutes les personnes. Y la gente unánime, es decir, todos a una, Et les gens qui étaient unis escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, étaient attentifs à ce que Philippe disait. oyendo y viendo las señales que Verset hacía, 6. las señales que les acompañaban. En voyant les signes et les miracles qu'il faisait, qu'il les accompagnait. Versículo 7, porque de Verset 7. muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había, versículo 8, gran Verset 8. gozo en aquella ciudad. Estamos viendo a Felipe predicando a Cristo Nous voyons ici Philippe qui prêchait Christ y habiendo un mover ahí de personas arrepintiéndose, siendo liberadas, sanadas. et beaucoup de personnes qui se sont repenties, des personnes qui ont été guéries, délivrées. Y cuando ocurre esto en nuestra vida, Quand ça arrive dans nos vies, dice el versículo 8, Dans le así verset que 8. había gran gozo en aquella ciudad. il y avait une grande joie dans cette ville. Gran gozo, hay fiesta Il y a une fête cuando un pecador se arrepiente. quand un pécheur se répand. Hay fiesta en el cielo cuando uno recibe este nuevo nacimiento, esta vida y forma parte de la iglesia y de la familia de Dios. Il y a une fête dans les cieux quand une personne se Es lo répand que ahí et estaba ocurriendo. appartient à la famille de Dieu. Evangelismo, hablando a Cristo y las personas recibiendo el perdón y la salvación que solamente hay en Cristo Il y a Jesús. eu l'évangélisation et les personnes recevaient le pardon et la vie qui vient de Dieu. Versículo 9. Verset 8, 9. Pero había un hombre. Ya cuando empieza con el pero había, es decir, aquí hay algo ya que nos dice, aquí hay algo que se va a estropear. O hay En alguien espagnol, que, il dit por lo mais, menos a mí me da la sensación. mais il y avait un homme Llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Simón es un mago, il exerçait la magie, pero no un mago de estos que hace trucos con las cartas. mais, Sí, bueno, es que no sé cómo decirte. mais pas un magicien comme on voit qui fait des choses. Que nos divierte. a ¿Cómo ha l'œil. hecho esto? Que ha escondido la botella y ha salido por allí. Y rompió el billete y ahora está entero. No, Ce n'était pas n'importe qui. nos dice que ejercía la magia y que Sino- había engañado a la gente de Samaria, Qu'il exerçait la magie et qu'il avait trompé à beaucoup de personnes. haciéndose pasar por algún grande. Versículo 10, pon atención. Verset A 10. este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les Verset había 11. engañado mucho tiempo. Vemos a este hombre que desde el más pequeño al más grande todos lo escuchaban. Nous voyons que toutes les personnes, de plus petites au Tenía plus grandes, a étaient toda attentives. esta población
engañada, nos lo dice la palabra del Señor, Y con tú te sus le- artes mágicas. Le peuple était étonné. No sé, podemos pensar en religión, podemos pensar en lo que hay en este mundo, ¿no? Pues el horóscopo, tantas cosas, gente que paga dinero para que le digan lo que va a ocurrir en el Nous futuro, pouvons penser à l'astrologie, aux personnes qui... problemas, situaciones que recurren a personas, le dan dinero para que les puedan ayudar con el problema que tienen. Des personnes qui s'approchent à des magiciens, à des personnes comme ça pour voir son No sé, avenir. situaciones tremendas. A esto se dedicaba Simón. Et c'est ça, c'était ça le métier de Simon. Versículo 12. Pero Verse cuando 12. creyeron a Felipe, el mensaje que anunciaba, dice que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Lo vemos otra vez reflejado. Felipe predicaba a Cristo. On le voit à nouveau que Philippe annonçait les bonnes nouvelles. Felipe predicaba, anunciaba el evangelio, buenas nuevas del reino de Dios. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Y el nombre, sobre todo nombre, el de Jesucristo. Et le nom qui est sur tous les noms, qui est celui de La Jésus-Christ. gente creía, Et les personnes se ont cru, acercaban a la fe, se arrepentían. se sont approchés de la foi. Versículo 13. Verset 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, estaba sorprendido. Nos dice que aparentemente Simón abrazó la fe, Dans se l'apparence, bautizó, ces personnes ont connu la foi, il a été baptisé. seguía a Felipe. Il suivait Philippe. Cuando los apóstoles, versículo 14, que Verset estaban en 14. Jerusalén, oyeron de Samaria, que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Y a qué nos dice la palabra de Dios que fueron enviados? Ici, nous dit qu'ils ont été envoyés Supongo que Pierre tu et Jean. Biblia dice lo mismo que la mía. Dice, los cuales, habiendo venido, vale, seguramente supervisaron lo que ahí estaba ocurriendo, ¿no? Eran los líderes, las autoridades, los pastores, fueron a ver de lo que estaba ocurriendo ahí en Samaria, podemos decir. Pero Sûrement que ces personnes ont été allées voir qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville, en Samarie. el principal propósito era orar por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Verset 15, mais le principal objectif, c'était de prier pour eux afin qu'ils pouvaient recevoir le Saint-Esprit. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que 16, verset solamente 16. habían creído, habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Versículo 17. Verset 17. Entonces les imponían las manos y recibían el bautismo del Espíritu Santo, ese rebosamiento, esa capacitación para vivir como Dios quiere que vivamos, para ser útiles y con propósito en el ministerio, capacitados para toda buena obra. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit pour avoir la capacité pour toute bonne œuvre, pour pouvoir accomplir les commandements et ce que Dieu les demandait à faire. Lo mismo que hemos leído en el capítulo 1, recibiréis C'est un peu pareil poder. que ce qu'on a lu dans le chapitre 1, dans Amen. la Pentecôte. Cuando vio Simón, Verset versículo 18, 18. que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Tremendo, ¿no? Cuando ves esto dices, bueno, algo era evidente. Aquí no nos dice qué era lo que ocurría en la vida de estas personas cuando recibían el Espíritu Santo. On peut voir ici que c'est évident parce qu'on ne savait pas ce que ces personnes faisaient quand ils avaient reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Pero algo debía ocurrir porque Simón lo vio con claridad Mais il a dû arriver quelque chose de très important parce que Simon, il a vu. y ofreció dinero. Il a offert de l'argent. Pero fíjate para qué dice que ofreció dinero, sino dadme a mí también de este poder, Pour recevoir le pouvoir. para que cualquiera que yo le impusiera las manos Verset reciba 19. el Espíritu Santo.
Bueno, hemos leído un poquito antes que había creído, que se había bautizado, que seguía a Felipe. On a lu avant il était baptisé, qu'il suivait Philippe. Es un poco extraño, no sabemos el tiempo que pasó desde que recibieron el Evangelio y vinieron Pedro y Juan, no sabemos si fueron días, si C'est un fueron peu semanas, si étrange fueron parce meses. qu'on ne savait pas combien de temps est passé depuis il a été baptisé jusqu'à que Pierre et ils sont venus. Entonces Pedro, Pierre y versículo 20, Verset 20. le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte Verset en 21. este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, Verset 22. de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura Verset 23. y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, Verset 24. rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho, venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la Verset palabra de 25. Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Vemos a este hombre Nous pouvons voir ici cet homme que ofreció dinero para de alguna manera seguir offer. viviendo como vivía, de la misma manera. Algo vio que dijo, bueno, esto es, ¿no?, mejor de lo que yo tengo, yo no sé, y ofreció algo que te sorprende, ¿no?, algo que quiera comprar. qu'il a voulu acheter Claramente no había entendido nada del Evangelio, de les la gracia. pouvoirs du Saint-Esprit. Il n'avait rien compris de l'évangile ni de la grâce de Dieu. Quizá puso su atención en las señales, en lo que ahí ocurría. Peut-être pour lui, c'était beaucoup plus important les signes, ce qu'il a vu. Y Pedro le dijo, ¿no?, que Mais su Pierre lui a corazón dit que son cœur no era recto n'était pas droit delante de Dios. devant Dieu. El versículo 21 le dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto Ça delante vient dans de le Dios. verset 21. Yo entiendo ahí como que le está diciendo, esto no va contigo, Ça n'a rien à voir avec toi. no puedes ser bautizado en el Espíritu Santo, Tu n'as pas un héritage dans cette affaire, porque no has nacido de nuevo, car ton cœur n'est pas porque no droit has tenido una devant Dieu. experiencia verdadera con el Señor. Car tu n'es pas né à nouveau, tu n'as pas une expérience Y a véritable. veces entre nosotros nos podemos encontrar personas que dicen que han creído, Et incluso se han bautizado, Entre nous, on peut trouver des personnes pero a veces qui están, pensent qu'ils sont nés à nouveau, no mais sé, qui se sont baptisés dans movidos l'eau. o interesados por otras cosas, ¿no? Por ambientes, por señales, por ciertas cosas, pero Mais peut-être ils sont trompés, ils n'ont pas bien dirigé sa foi, sa vie. dices, tu corazón no es Car recto para con el Il Señor. le dit, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. La obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra L'œuvre vida que le Saint-Esprit vous fait dans es nos una vies obra perfecta. est une œuvre qui est parfaite, No necesita de nada de lo nuestro. qui est sainte. No necesita de lo que nosotros podemos aportar. Él quiere tomar el control total de todo nuestro ser. Lui, il vous prend le contrôle tout entier de nos vies. Tu dinero perezca Il dit que ton argent périsse contigo. avec toi. Has pensado que el don de Dios se obtiene Car con dinero. tu as pensé que tu pouvais La acheter boca les dons de Dieu. Nos dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la La boca. Bible nous dit que de ce que nous avons dans notre cœur, c'est de ce que nous parlons. Simón, desde mi humilde opinión, no había experimentado la salvación. Simon, peut-être il n'avait pas expérimenté, Su corazón Le seguía salut. siendo egoísta, son cœur continuait à être prisonnier seguía siendo el mismo. du mal. Il était dans l'amertume. Quizá había cambiado de costumbres, de hábitos, era un religioso. Peut-être il avait changé ses manières de faire, ses habitudes. Señales, experiencias, ¿no? Que Mais il a été attiré par les signes, él puso su atención en ellas, ¿no? par les choses qu'il a vues. Y uno de los propósitos
que el bautismo del Espíritu Santo trae a nuestra vida. et ce qui amène le baptême du Saint-Esprit dans nos vies. Claro que hemos hablado de este poder, que hemos hablado de Bien sûr. ser capacitados para el ministerio Qu'on a principalmente. parlé de la puissance de nous rendre capables, Pero la experiencia real del bautismo del Espíritu Santo nos lleva a vivir una vida en santificación. mais l'expérience véritable d'être baptisé du Saint-Esprit nous amène à vivre une vie en sainteté, El Espíritu Santo desarrolla el carácter de Cristo en nuestra forme vida. le caractère de Christ en nous, Nos lleva cada día a ser más como el Señor, nous amène à être beaucoup plus para comme ser Christ de edificación a los demás, a pour nuestra pouvoir familia édifier les autres, y en la iglesia. dans l'Église aussi. Vamos a acabar, On va finir. vamos a ir a la segunda carta de Timoteo. Deuxième Timothée, ¿Están conmigo? ¿Todo bien? Capítulo 1, Chapitre segundo carta de Pablo a Timoteo, 2 Timothée 1, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 6 du verset 6 al 9. au verset 9. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Este es el consejo que C'est le da Pablo a Timoteo. le conseil qui donne Paul à Timothée. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Ranime les dons de Dieu que tu as reçus. Seguramente Sûrement, nos está hablando, Pablo le está alentando o le está avivando, aconsejando il encourage, il les conseille a un don ministerial o un don espiritual que Timoteo tenía un don qu'il avait reçu, y de alguna manera estaba como desatendiéndolo, ¿no? qu'on peut pas, il faut s'en occuper. Me gusta porque Pablo habla de el fuego del don de Dios, Il parle de feu, de don de Dieu, como esas lenguas de fuego que se posaron en Pentecostés, ¿no? comme les langues de feu qui sont arrivées à la Pentecôte. De alguna manera pienso como que le está diciendo, oye, que tú has sido bautizado en el Espíritu Santo, En lui disant, tu étais baptisé dans le Saint-Esprit et ranime la flamme, c'est Que ça tu la has flamme du recibido don de Dieu. poder de lo alto para Car llevar tu as- el ministerio hacia adelante, Reçu un pouvoir de nom pour pouvoir accomplir les ministères. que tú eres un testigo de Cristo capacitado para toda buena obra. Car tu es un témoin de Christ pour faire toutes les bonnes œuvres. Y le dice en el versículo 7, Verset porque 7. no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ¿vale? Sería temeroso, tímido, Peut-être il était timide, no atendería a lo mejor ciertas situaciones, no iría a todas las reuniones que tendría que ir, algo estaba desatendiendo de su ministerio. peut-être il avait laissé tomber quelque chose de sa vie. Pero a mí me Il a gusta, ¿no? négligé quelque chose, peut-être. Como Pablo aquí lo presenta, Me ¿no? Le j'aime bien. dice, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Comme Paul le dit, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu. En la oración, en la lectura, en la devoción al Señor, Dans la lecture, la dévotion, no dejando de congregarnos, nous ne laissons pas d'assister aux réunions, en nuestra intimidad con el Señor, dans notre intimité avec lui. porque dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, En effet, le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité. sino que el Señor nos ha dado un espíritu de poder, Sinon, il nous a donné un esprit de force, de amor d'amour, y de dominio de propio. sagesse. Amén. Amen. Dice, por tanto, no te dé vergüenza Verset 8. dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones, participa de la vida del cristiano.
si no tienes aflicciones en este mundo, Il dit, mais souffre avec moi. no sé qué cristianismo estás viviendo. On va avoir des souffrances. Porque el mundo va hacia allí y los Parce que- cristianos vamos hacia allí. Le monde va vers une direction vamos a contraire aux chrétiens. Dificultades, On va traverser des situaciones. difficultés, des choses, problemas des problèmes que nos van a intentar apagar la llama qui del, vont essayer del don de Dios, que van a intentar que seamos como los del mundo. à que nous soyons comme les personnes du monde, Ya tendré momento de testificar en de mi disant fe. j'aurai le temps de témoigner de ma foi un Ya autre en jour. otro momento Dans oraré. un autre moment, je prierai. Ya dedicaré tiempo a la lectura. Je le ferai dans un autre moment, la lecture de la Bible. Dios nos ha dado un no. espíritu de Le poder. Seigneur nous a donné un esprit de En su pouvoir. poder Dans podemos sa hacer las puissance, cosas. nous Como pouvons faire les dice choses. en el Antiguo Testamento, Zacarías 4:6, yo lo Comme nous leo. dit dans le livre de No con Zacharie ejército, 4:6. ni con fuerza, Ni sino con mi espíritu, dice el Señor. Ni par l'armée, Es ni en par la quien force, confiamos, sinon en el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. par son esprit, nous confions dans le pouvoir du Saint-Esprit qui agit Espíritu dans nos vies. de poder. Un Y esprit de nos habla de pouvoir, un espíritu de amor, un esprit d'amour. de ese amor que hemos recibido en Cristo De Jesús. cet amour que nous avons A reçu pesar de lo que somos, en a pesar Jésus-Christ, de lo que éramos, malgré el ce que nous Señor sommes. nos amó. No hay muestra de amor más grande Mais le Seigneur nous a que aimés. la que Jesucristo demostró en la cruz del Calvario. Il n'y a pas un plus grand amour que celui que Ese Jésus-Christ poder, ese a amor montré que sur la nos croix. lleva a poder amar a nuestro prójimo, a Cet poder amour servir en la obra del Señor qui nous pousse à aimer Y nos nos prochains et à servir dans l'œuvre y de dominio propio. et de maîtrise de soi. Otras versiones nos habla de un buen juicio, ¿no? Dans des autres versions, nous parle El d'avoir un Espíritu del bon Señor jugement. Obra en Le nuestro Señor ser. Nos agit hace ver cuáles son nuestras intenciones. Dans notre intérieur, nous Nos fait voir ayuda a tener un buen entendimiento, un nos buen, intentions. vamos a decir, nos encamina Il ouvre notre en intelligence. la dirección Il nous correcta, montre ¿no? les chemins à Poder, suivre. amor Pouvoir, y buen juicio. amour et Sigue de maîtrise diciendo, de soi. participa de las aflicciones por el Evangelio, según Souffre avec l'évangile. tu entendimiento, los años de cristiano, lo que tú sabes, tus experiencias, lo que tú has vivido, no, según el poder de Dios, Mais souffre avec por quien, nos salvó. moi pour l'évangile et par la puissance de Dieu. Y dice, y llamó con llamamiento santo. Verset 9, car il El nous a Señor sauvés, il nos nous ha a llamado con un llamamiento santo, appelés avec un appel qui est saint, para que seamos santos como Él es santo, pour être para saint que vivamos apartados de este mundo, comme lui, il est saint, para pour que mettre à vivamos part, para Él, pour vivre pour lui. no conforme a nuestras obras, Pas selon nos propres no desseins, conforme a nuestro entendimiento, a nuestra ni selon sabiduría, notre sagesse, ni a notre nuestra intelligence, capacidad, sino según el propósito suyo sinon selon son dessein. y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Verset 9. Amén. Este es el mensaje. C'est ça que le tenía. message. Creerme que no me ha sido fácil porque no me veo capacitado Ça n'était para pas hablar facile, car il ne se voit de pas capable ciertos temas, de parler de certains thèmes. pero era algo que estaba en el corazón, y creía que era del Señor poder hablar en esta mañana Mais c'est ça ce que le Seigneur lui a de parlé, lui a este montré, bautismo del Espíritu Santo. d'être baptisé par le Saint-Esprit. No con la intención de provocar nada, no, sino con dejar un mensaje claro de esta obra poderosa del De Espíritu pouvoir Santo. amener une clarté De esta sur obra l'œuvre du Saint-Esprit. separada, continua, posterior al nuevo Une nacimiento. œuvre qui vient après de la nouvelle Como hemos naissance. dicho al principio, el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, C'est le el Saint-Esprit que qui nous nos convaincre hace des nacer de péchés, nuevo,
qui nous fait être que nés à nos nouveau, da la salvación, somos salvos. qui nous donne le salut. Pero vemos Mais nous pouvons voir en la Biblia, Dans la vemos Bible, en el libro de los Hechos, dans le livre des esta Actes, segunda qu'il y a experiencia, une seconde este expérience bautismo del Espíritu Santo, qui est le baptême du que trae Saint-Esprit, poder, que nos da dones para el ministerio, la que puissance, derrama dones les dons espirituales en nuestra vida, capacidades que son del Señor pour le ministère, para ser eficaces pour être en la obra, en nuestra vida, en nuestra efficace familia, dans notre vie, y para d'abord ser dans la famille, dans testigos, l'église, para ser mártires, para dar testimonio en este mundo. pour être un témoin dans de ce monde tinieblas. de ténèbres. Porque el Espíritu que el Señor nos ha dado, Car l'esprit que le Seigneur como nous a dijo donné, Pablo, comme a es un dit espíritu l'apôtre Paul, de poder est un esprit de de amor pouvoir, d'amour y de dominio. et de maîtrise de soi. Amén. Amen. Que el Señor os bendiga. Que le Seigneur vous bénisse.